Hola, mi nombre es Miguel Ángel Rábago Posada, también conocido como Skin, como Skinner, como Skinhead, como Popcorn, como XXX Demo, no preguntes, como Doggy Face, como Mikhail Rabinovich Gasthaus, también como Mikhail Rabinovich Gasthaus, también como Mikhail Gasthaus, también conocido como Guadalupen One. Ah, bueno, esto es Popcorn Radio, bienvenidos. Como les dije en el episodio anterior de este proyecto experimental, en el episodio 4, en el episodio beta 4 anterior les comentaba que en este episodio, el beta 5, haría lectura de los capítulos narrativos, los primeros tres capítulos, lo que nos quepa de los primeros tres capítulos en modo narrativo, en tercera persona, narrativa tradicional de novela de ficción, para variarle al rollo de las cartas melosas que han estado leyendo, que son, les contaba, un tributo al trabajo de Bram Stoker en el libro de Drácula, que es una novela completamente epistolar, algo que ya se estableció en los capítulos anteriores y creo que es innecesario continuar remarcando en este. Venga, pues lo que tengo que ofrecer es estos capítulos que tengo aquí en mi monitor. Uh, el libro es un proceso creativo abierto, ¿no? No está terminado, sigue tomando como iteraciones de redundancia, de retroalimentación, estos feedback loops, ¿no? Del proceso creativo ha sido años, lento, se cose lento, pero se cose bien, ¿no? Entonces, el rollo ahí es que no han quedado bien determinadas ciertas cosas. Lo que les voy a leer es la versión final que tengo hasta ahora. No es la edición final como el listo para publicarse. Es la final, es decir, la más actualizada. Sigue abierta, tiene ediciones pendientes, loopholes, cosas, ¿no? Pero, bueno, el rollo es el título. Aparece aquí como Sangre Norteña, tengo guardado como Sangre Norteña. No, todavía no me queda claro si Sangre Norteña va a ser el título de la trilogía o si el título de la trilogía va a ser Sangría. Por aquello de una anécdota de... Son referencias a la sangre, ¿no? Obviamente. Como los rubíes, etcétera. Eso va más adelante. El rollo aquí es, título será Sangría, el primer volumen de la trilogía, o Sangría será la trilogía y Sangre Norteña, el título del primer volumen. O sea, está en juego aquello, pero variablemente tenemos Sangre Norteña slash Sangría. Capítulo uno. El capítulo uno se llama Kobe. Y... Y va así, ¿no? Este... sí, no, pues como una alberca, ¿no? Lanzarnos directos y de clavado al agua fría es como lo mejor que podemos hacer. Ay, no, chingues, dejé mi cigarrillo en la cocina. Por favor, perdónenme por abandonar los 3 segundos. Voy a correr como imbécil por mi departamento. Oh, vuelve, que sin ti la vida se me... Aquí estás, papá, véngase. Muy bien. Listo. Disculpen aquello, ¿eh? Ya estoy de vuelta. Seguimos grabando. Si no quiero que le haya picado algo. Sí, seguimos grabando. Minuto 3, segundo 48, 49, 50. Leemos. De la trilogía Sangría, volumen 1, Sangre Norteña, capítulo 1. Bueno, Sangre Norteña, por Miguel Ángel Rábago. Ah, todavía no hay una versión final para ponerle fecha. Capítulo 1, Kobe. Como, como la carne, ¿no? Esta carne selecta, mítica japonesa de la región de Kobe. Está complicado si es denominación de origen o no. En realidad no lo es. Es X. Es curioso. Tiene su curiosidad el rollo del Kobe como industria y como leyenda. Así como el vampirismo. La industria de la sangre, de las transfusiones y mantenerse vivo en base a, ¿sabes? Y también pues el rollo político, ¿no? La sangría también era conocida como matajudíos o algo judíos. Se daba, era una combinación era como una cerveza.
como el aguamiel, ¿no? Esta bebida alcohólica ligera que era jugo de agua de limón, limonada, mezclada con vino tinto y se le llamaba sangría o sangre de Cristo o algo judíos porque se lo daban a aquellos que cruzaban el camino de Santiago, el camino de Santiago de Compostela en España cuando se hacía esa um, peregrinación. Era lo que bebían los peregrinos. Obviamente es una tradición cristiana y tiene que ver con lo que sufrió Cristo a manos de los judíos. Entonces por ahí hay un chiste, ¿no? Por ahí lo del título de sangría. Este capítulo es Kobe, como la carne Kobe, capítulo uno. Comienza... Bueno, no, en realidad no. Voy a encender mi cigarrillo primero. Capítulo uno Kobe. Quedamos que era sangría. Trilogía sangría. Volumen uno es... El volumen uno es Sangre Norteña. Escrito por Miguel Ángel Rábago Posada. Con dirección de correo popcorn@gmail.com, popskorn@gmail.com. Capítulo uno Kobe. Listo. Abrió los ojos intentando reconocer el lugar donde se encontraba. Las paredes y el techo de piedra, el olor de humedad en el aire y el fuerte dolor de cabeza la mantuvieron confundida por un par de minutos. Entonces reconoció dónde estaba. Un golpe de miedo la abrumó en una ola de calor que rescindió con un gélido frío que le entumió las manos y los pies. Sus pies descalzos tenían las uñas perfectamente coloreadas con un esmalte rojo oscuro, pero ella no solía pintarse las uñas de los pies. Volvió a recordar la noche anterior, la voz del hombre, sus gestos perfectamente controlados, su tranquilidad inquietante y la forma casi tierna con la que la trató, como una mascota herida. La bañó, la cuidó y la acarició. Se levantó del colchón donde había dormido los últimos días y se recargó en la pared fría y húmeda a sus espaldas. Estaba sola, de nuevo. Miró el cuarto detenidamente como todos los demás días. Parecía un sótano. Sin embargo, el sillón de gamuza púrpura y madera oscura le pareció demasiado elegante para esa habitación austera y hechiza donde se encontraba ahora. El foco que colgaba del techo parpadeó un momento con un tintineo metálico. Miró alrededor tomando una bocanada profunda de aire. El miedo fue dejando su cuerpo con cada minuto y la memoria de los últimos días regresó a ella poco a poco, junto a su impecable colchón nuevo, sin sábanas, pero sobre el cual nadie más había dormido antes que ella. Se encontraba un pequeño refrigerador de hotel, igual de nuevo, y lleno de carnes, jugos, nueces, fruta, dulces, vino y las jeringas de insulina, llenas de morfina. Tomó... Excusez-moi. Perdonen. Disculpen. Ah, perdón. Tomó algo de fruta y jamón serrano del refrigerador y comió desesperadamente. No había notado lo hambrienta que se encontraba hasta que dio la primera mordida a una pera perfectamente jugosa y dulce, una pera de la que ahora rodaban gotas de miel por su barbilla, cuello y senos. Mordió la pera una y otra vez, masticó a medias y tragó. Mordió el jamón, bebió jugo y al final del frenesí volvió a recargarse contra la pared. Miró la regadera.
igual de endemoniadamente nueva y limpia que todo lo demás en esa habitación sin pintar, sin ventanas, sin decoración, igual de limpia que todas las instalaciones de ese calabozo aséptico. Miró la regadera, el lavabo, sintió el jugo pegajoso de la fruta secándose sobre sus pechos morenos, sintió sus pezones duros por el frío, miró su cuerpo desnudo, las gotas viscosas de néctar secándose en su pecho y vientre, y no quiso bañarse, no quiso vestirse, no quiso moverse. Se recostó de nuevo y miró curiosa el mini split que enfriaba la habitación. Probablemente ni siquiera hacía frío, pero su cuerpo, acostumbrado al calor endemoniado de la frontera norteña de México, parecía no terminar de tolerar esa temperatura constante, fresca, y que le recordaba el tiempo que trabajó surtiendo los refrigeradores de cerveza y refresco en una gasolinera. Contempló el aparato por unos segundos y entendió que no había diferencia en él tampoco. Era nuevo. Aún conservaba la protección plástica removible sobre sus vistas como el mini refrigerador. Giró su cuerpo sobre la cama y miró la pequeña televisión al otro lado del cuarto, pero no le interesaba encenderla, no le interesaba nada. Junto a la pantalla había una caja con suficiente ropa limpia para durarle días, pero algo en su desnudez, en el jugo de fruta viscoso sobre su cuerpo, parecía consolarle. Encontró confort en cómo esa delicada suciedad dulce se empataba con la culpa que sentía por haberse dejado ir y entregado a su captor, haber gozado cada una de las últimas noches con el miedo inquietante y el placer envolvente que le procuraba su diablito. Nunca conoció a un hombre más hermoso, más elegante, más tierno, ni depravado que él. En esa habitación de piedra, ladrillo y paredes sin pintar, ella no tenía nombre. Nadie la esperaba en casa, su familia difícilmente podría interesarse por ella, al menos no hasta que fuera quincena y su abuela no recibiera el dinero que devotamente, mes tras mes, le depositaba a la anciana, cada 15 días. Ella dejó Veracruz para buscar una mejor vida en Reynosa, donde la gente solía decir que la vida de obrera era mucho mejor pagada que cualquier cosa que pudiera hacer ella, con la poca educación que tenía, en su ciudad natal. Nina quiso pensar en las personas que se interesarían por ella, quién notaría primero su ausencia. Pensó en el supervisor de la línea de producción de la maquiladora donde trabajaba. Pensó en su bigote de pedófilo y su mirada sucia y penetrante. Sintió asco. Pensó en sus compañeros de trabajo. Pensó en Luis y en Gonzalo, quienes siempre encontraban razones para darle cumplidos tímidos y débiles. Sabía que ellos la querían, pero eran unos niños, tal vez no más jóvenes que ella, que nunca supieron ganarse su interés, nunca supieron dominarla. ¿Serían Luis y Gonzalo quienes comenzarían a buscarla con la policía? Lo pensó un par de segundos y se rió hacia adentro. La policía no resolvía nada en esta ciudad. No sería la primera ni la última en desaparecer y probablemente su desaparición pasaría anónima como las miles de desapariciones de los últimos años en su país triste y pobre. Además, la gente en las maquiladoras llega y se va de la misma forma, rápido, como la mano de obra, como los cortos descansos entre jornadas interminables y repetitivas. No sería extraño que se fuera sin despedirse, sería normal. Tal vez, estar ahí, ser la mascota de Kersten, era de lo mejor que le había pasado. Kersten era guapo, un hombre alto y rubio de ojos profundos como el cielo despejado, de facciones definidas y con la seguridad de un hombre de verdad. Miró el grillete que le encadenaba a una viga en la esquina de la habitación. La cadena era larga y suficientemente ligera para no incomodarle al moverse. Sabía que esto distaba de ser normal, que debería sentir pavor y gritar como en las telenovelas, llorar por horas, azotarse en el suelo y rezarle a la Virgencita de Guadalupe. La Virgencita la había olvidado hace mucho, la olvidó cuando su tío la violó una y otra vez cada que su mamá salía de la casa y los dejaba solos. Y la volvió a olvidar cuando finalmente su madre murió en aquel sucio hospital del Seguro Social.
Ah, Abrió el mini refrigerador y jugueteó con las jeringas un rato en sus manos. Sabía lo que eran. Tenía 4 o 7 días confusos de conocer la caricia vibrante y consoladora de su nuevo amante. Se tocó el brazo y miró el lugar donde había sido inyectada las últimas veces, sin dolor, sin marcas. Recordó el nerviosismo de ver la aguja acercarse a su cuerpo y empujar su piel hacia adentro poco a poco, con presión firme, justo antes de romperla y penetrar dentro de ella para sembrarle todo su amor, su ternura y olvido. Cerró los ojos e imaginó a Kersten besando su cuerpo desnudo, lánguido sobre el colchón, el placer palpitante y desarmador como si le hiciera el amor a su mente, a su alma. Abrió los ojos y puso las jeringas en su lugar. Podría intentar usarlas por sí misma. Tal vez por eso Kersten las dejaba ahí. Prefirió esperar a que como todos los días él regresara con su media sonrisa y sus manos frías para acariciar su rostro y llevarla de nuevo lejos de esa prisión, de esa ciudad, de esa maquiladora, de esa casa de su infancia, de las habitaciones mudas donde dejó de ser niña. El día 15 de ese mes había ido a recoger su paga al cajero automático del banco que se encontraba fuera del parque industrial donde trabajaba, y como cada 15 días se dirigió a una farmacia para enviar el dinero a su abuela. Como en los últimos 3 años desde que murió su madre, ella seguía siendo quien se ocupaba de velar por su sustento, por el sustento de su abuela. El cobarde de su tío desapareció poco después de que la madre de ella muriera. Era su madre quien los mantenía a todos, trabajando largas horas en el puerto, y al morir, ni siquiera la poca inocencia que le quedaba fue suficiente para que su inútil tío se quedara a velar por ella y su abuela. En menos de una semana el infeliz había desaparecido, como era común en él, pero esa vez ya no regresó. Al terminar el acostumbrado envío de dinero a Veracruz, se encontró con su amiga, se encontró con una amiga con quien iría esa noche al centro de la ciudad a visitar los bares. Corrían rumores de que ese fin de semana los marinos estarían en descanso y buscarían muchachas como ellas para divertirse y pasar un buen rato. Un buen rato. Ella Ella siempre había soñado con un esposo valiente y fuerte, un soldado. Como ella lo entendía, los marinos eran algo más, eran los mejores soldados del país y los más valerosos hombres de verdad. Tal vez ni siquiera eran soldados. Ella no sabía demasiado sobre las fuerzas castrenses, que se decía esa noche estaban listas para conquistar a sus futuras esposas. Al menos eso decían entre ellas en las líneas de producción, jugando y entre risas durante el viaje en el autobús viejo y ruidoso que las llevaba al centro. De esa noche recordaba poco, excepto que bebieron mucho mezcal y coquetearon con hombres, pero ningún marino. Fue cuando estaban por irse a descansar a la vecindad en la que ambas se rentaban habitaciones, que Kersten las encontró cerca de la parada del autobús que las llevaría de vuelta a la colonia. Su amiga, que estaba demasiado cansada y odiaba a los güeros, pensó que Kersten era un gringo y decidió irse sola a la casa cuando Nina le dijo que iría con Kersten a otro bar. De Kersten supo poco más que era alemán y que tenía un español perfecto, aunque a veces sonaba como español. Esa noche
Nina supo que este hombre raro y atractivo era una especie de comerciante que estaría unos cuantos días en la ciudad, y resolvió que probablemente no volvería a conocer a un hombre como él que estuviera interesado en ella. Antes de la última cerveza decidió para sus adentros pasar la noche con él, tal vez tener un hijo güerito, tal vez casarse e irse a vivir a Alemania, empezar de nuevo, con él. Esa habitación distaba de ser Alemania, pero no sentía el miedo que sentía al imaginarse capturada por alguno de los cárteles de la droga de la ciudad. Había escuchado muchas historias y visto muchas fotografías en periódicos de los cadáveres que aparecían ejecutados por los sicarios. Muchas eran mujeres prostitutas, y una amiga que tenía un primo en la morgue le aseguró una vez que los sicarios eran satánicos y hacían cosas horribles, atrocidades a las mujeres antes de matarlas. Kersten no es un sicario. Rió un poco al pensarlo. Los sicarios de su ciudad eran muchachos jóvenes, morenos, flacos y malnutridos, u obesos y lentos como sus compañeros de la maquila, pobres, siempre, y rara vez guapos. Ella lo sabía porque más de una vez habían intentado sonsacarla a subirse a sus camionetas de lujo para dar la vuelta. Le habían ofrecido cocaína y cristal, pero ella nunca quiso nada de ellos. Los ojos de los sicarios siempre parecían vidriosos y enojados. Sentía miedo solo de verlos manejar despacio junto a ella, cuando caminaba hacia su casa, sonriéndole perversamente bajo sus gorras llenas de cristales Swarovskis y dibujos de la Santa Muerte. Kersten era un mundo de diferencia, era un caballero, algo raro e inquietante, pero muy educado, elegante. Sus manos se veían limpias, suaves y bien cuidadas, no como las manos rasposas con uñas sucias y largas para inhalar cocaína de los sicarios, y aunque sabía que debía tener miedo, de alguna manera sentía que estaba a salvo con él. De haberla querido matar ya lo hubiera hecho. Además, ella nunca le negó su cuerpo. Pensó de nuevo en Alemania, en un rancho en la montaña, en sus hijos güeritos, y sintió tristeza. Bebió un par de litros más de agua y miró la pila de botellas vacías en el basurero. Cada día bebía agua como si estuviera cruda, pero rara vez bebía más de una copa de vino antes de dormir. Tomaba 5 o 6 litros de agua más o menos en un solo día, lo que era raro en ella. Quizás era por las inyecciones. Fue al excusado y se sentó. Miró sus pies, sus uñas recién pintadas, y recordó a Kersten pintándolas con tremenda seriedad y precisión, como los ingenieros de su maquiladora cuando reparaban las máquinas. Logró orinar un poco y al terminar sintió un poco de comezón en el cuerpo. Se rascó el cuello donde le picaba más y sintió una punzada delgada de dolor al hacerlo. Corrió al espejo para mirarse. 2 marcas parecidas a las de una aguja en su brazo, por ejemplo, pero mucho más obvias, palpitaban bajo sus dedos, a un costado de su cuello, enrojecidas por sus uñas que las rascaron una y otra vez como queriendo confirmar que en realidad fueran reales. No recordaba haber sido inyectada en el cuello, parecían mordidas de pulga. Su abuela siempre le decía que las pulgas pican de par en par, y estas marcas estaban muy cerca la una de la otra. Se miró un minuto en el espejo, su rostro moreno y terso parecía cansado. Miró sus labios gruesos, sensuales, había dicho Kersten la noche que lo conoció. Miró el reflejo de su cuerpo desnudo. Todo había pasado demasiado rápido, pensó mientras contemplaba sus caderas. Esta era la tranquilidad justo antes de la tormenta. Pudo sentir la certeza lejana de que debía preocuparse. Decidió bañarse y vestirse. Kersten no tardaría en regresar. Página 11. ¿Qué cara? ¿Qué? ¿Se acaba en la página 11? Esto no es ni el capítulo 1 completo. ¿Qué? ¿11 páginas? ¿Este es tu adelanto de un libro? ¿11 páginas?
¿Qué? ¿What? Say what? The fuck? ¿Qué onda? No, pues con razón tiene el título de Sangre Norteña. Creo que ese título ni existe ya, debería ser Sangría. Por eso me hice bolas, es Sangría. No, ni siquiera se debería de saber en este punto que es una trilogía. En este punto es un solo libro. Es un mundo en sí mismo. No necesita, no va a tener un cliffhanger al final. Bueno, claro, va a tener cientos como la vida. Pero no está escrito para que esperes la segunda. O sea, si te mueres sin leer el segundo o el tercero no pasa nada. O sea, no ese es el punto tan asquerosamente comercial, ¿sabes? A pesar de ser de vampiros. Y no es por eso que lo hice. Soy un fan de los vampiros desde muchísimo antes de Twilight, güey. Yo leí Drácula de Bram Stoker a los 11 años, güey. No lo hago por ese lado del dinero. O sea, escucha este podcast, güey. Ve cuánta gente lo escucha. O sea, hay 3 personas interesadas en mi trabajo y para ellos lo hago, güey. Pero que haya 11 páginas en este adelanto es una estupidez, güey. Esta no es la versión que quiero. Entonces dame un minuto. ¿Qué horas son? Llevamos 26 minutos. Queda media hora de lectura. Creo que sí puedo acabar el primer capítulo sobre Nina y Kirsten. Pero necesito ir a la computadora. Necesito moverme mi computadora estudio para ir al monitor, al Sharp, a mi, a mi, a mi RetroArch, a mi caja RetroArch, que es donde estoy corriendo mi documento. Creo que le envié la novela a una amiga. Y déjame ver si la encuentro, güey. Porque el documento que guardé en mi Google Drive no es. El, me equivoqué, güey. Creo que lo guardé en un disco duro físico. No confié en Google Drive y abandoné este texto en la página 11. Esta versión del texto, entonces. Déjame. Ay, güey, debería tener un. ¿Por qué no tengo un drop drive? A ver. Que hay iteraciones, pero en distintas plataformas, lo que lo puede hacer confuso. Pero creo que, ay no, el buscador de Gmail es una pesadilla, güey. Nunca te encuentra nada. O sea, si me pudiera poner, por ejemplo, palabras clave y pudiera organizar todos los mails que tuvieran el título de la novela a un documento con el título de mi novela o del documento, y me los organizara y ponerlos por fecha, ¿no? Como si estuviera viendo una base de datos ¿sabes? En un file manager, en un administrador de ficheros. Pero, a ver. Ay, no me va a encontrar yo creo un mail. Lo he enviado realmente lo he enviado como 8 personas. Y sí me interesa saber quién es el que tiene la última versión. A ver, ¿Sangría? Novela. Ah, mira, sí tengo con fecha. Ay, por lo menos 4 opciones me da cuando se autocompleta el buscador. Ha mejorado, ¿eh? Dice novela es 2018-16 del 16. Lo más actualizado es del 2018. Empecé en el 16. Lo que escucharon ahorita es del 16. Eso de la calma antes de la tormenta lo escribí yo antes de que Donald Trump lo dijera y toda la plataforma de Q se hiciera en base a The Calm Before the Storm. ¿Se acuerdan? But do you believe in coincidences, man? Do you believe in that? Are you telling me that you seriously do believe in coinkydinkies yourself? My friend, I didn't expect that from you. Not from you, sir. Coinkydinkies, huh? How many of them coinkydinkies do you want before you start to ask yourself? Aquí está, Sangría Submit Document. Vamos a hacerle un download. Lo quiero tener como que físicamente en mi SSD nativo. Vamos a ponerlo en documentos, ¿no? Luego hay gente que tiene todo lo que hace, sus downloads, imágenes, videos, porno, todo así de que en la carpeta de música, ¿no? O de fotos. De repente sí está chido poner las cosas en sus carpetas, es como muy satisfactorio. Creo que ni siquiera necesitas tener OCD para tener ese grado de orden en tu computadora, pero muy poca gente está entrenada a hacer esto. Sobre todo no en la educación pública, es lamentable que no haya mejor educación informática en el sistema público, educativo público. Ok, lo estoy abriendo. Disculpen que les haya hecho perder 5 minutos. Pero ya está. RetroCube. ¿Qué es esto? ¿Un save state? No, deséchalo. Sí, deséchalo.
Okay. Did you know? Want to sum a cell through several sheets. Refer to the range of sheets. E.g. sum open parentheses sheet 1 dot. You know what? Okay, dude. Whatever. What ifs? Oh, me encanta. Sí, sí, sí. Con tipografía Courier. Con fuente Courier. En página Bond con márgenes. No, 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 se ve riquísimo. Esto sí es un submit real, así es como se entrega un guión, realmente. ¿Sí? En la esquina superior derecha dice ficción, ¿sabes? La cuenta total de palabras. ¿Qué es lo que yo soy? Yo soy un cuentaletras, güey. Un vil, vulgar cuentaletras, cualquiera. Pero aquí está, aquí está. Creo que sí hay variaciones en lo que les leí en la primera iteración de del capítulo Kobe. Pero pues esas, pues si les interesa, luego lo leen en la novela, ¿no? Como quede finalmente. Porque si hay errores, ¿no? Por ejemplo, los marinos no son soldados. Pero eso ella no lo sabe, entonces no es importante que ella no lo sepa. Yo lo digo porque tengo un amigo que está en Fuerzas Armadas y cuando leyó mi texto, o sea, él estaba haciendo como mi consultor para temas militares, ¿no? Ciertos aspectos de armamento que se tocan en la novela, pero como consultor, le llamó la atención, ¿no? Me dijo, o sea, esto no tiene que ver con, ¿sabes? Conocimientos castrenses, pero como que tu personaje, ¿no? Como que, bueno, no me dijo tu personaje, me dijo tú, ¿sabes? Te equivocaste aquí. A mí yo ya no le dije nada, le dije gracias, no lo voy a corregir, pero luego me quedé pensando, pues es que a veces escribes desde la perspectiva de tu personaje, un personaje que no sabe lo que tú sabes como autor, ¿no? Cuando guías al, Cuando guías a tu interlocutor, a tu lector, lo guías a través de una historia en la que él va enterándose de todo al mismo tiempo que los personajes. Luego hay narradores que son como omniscientes, ¿no? Y brincan a través del tiempo y te dan más profundidad en los eventos, ¿no? En las locaciones. Pero bueno, mucho desvariar. Déjame empezar a leer ahora sí, ¿no? Como está mi submit, se llama Sangría. Estoy usando el seudónimo Marcelo Eco. Capítulo 1 se llama Nina. Sí, olvidé, ya no era Kobe, ahora es Nina. Abrió los ojos intentando reconocer el lugar, etcétera, etcétera. Como página 11, ¿no? Pero como que estoy usando doble línea y otro tamaño, creo que en realidad va a ser como página más. A ver. Ok, nos quedamos. Kersten no tardaría en regresar. Esta era la tranquilidad justo antes de la tormenta, escribí en el 2016. Pudo sentir la certeza lejana de que debía preocuparse. Decidió bañarse y vestirse. Kersten no tardaría en regresar. Página 11, ¿no? De hecho sí quedó en el mismo qué loco. Era otra tipografía y... Ok. Capítulo 2. Son capítulos cortitos, ¿no? Capítulo 2. Bloqueos. El auto bajó rápidamente por el caracol que incorporó la vía del puente internacional Tamaulipas-Texas con la carretera de Matamoros. Luis, su mamá y su abuela regresaban a casa de celebrar con sus familiares tejanos el cumpleaños número 85 de la última, de su abuela. Sus ojos se perdían entre los señalamientos desgastados y ridículos que pedían a los autos viajar a 20 kilómetros por hora sobre una avenida rápida, en medio de la oscuridad prevalente desde que cruzaron el puerto internacional. Su madre y su abuela conversaban en los asientos delanteros sobre las vidas personales de sus familiares. La noche había caído rápidamente por ser invierno y pequeñas lluvias aisladas los acompañaron por la carretera tejana hacia México. Al reingresar a su país, la lluvia los dejó de seguir, pero pudieron ver cómo el agua acumulada en las calles tamaulipecas disimulaba por todas partes los cientos de baches bajo charcos traicioneros, haciendo del tránsito un juego de azar. Un albur, dijo su abuela. La mente de Luis se perdía entre las ventajas enormes de ser un ciudadano estadounidense contra las desventajas de ser uno mexicano, y la forma abusiva en la que tantos mexicanos iban a tener a sus hijos a Texas solo para aprovecharse de los servicios del gobierno yanqui, sin siquiera vivir ahí, o pagar impuestos, o aprender la lengua. Era impresionante la cantidad de personas cercanas a sus primos tejanos que no hablaban ni español, muchísimo menos inglés.
cuanti menos inglés, diría el piporro. Sino todo lo contrario, bromeó su mamá. No hubieron pasado 500 metros sobre la carretera hacia la pequeña ciudad porteña donde vivían los tres, cuando vieron los camiones completamente detenidos frente a ellos, con las luces intermitentes de emergencia encendidas, interrumpiendo la completa oscuridad acumulada bajo el desnivel, donde su madre frenó bruscamente. ¿Qué es esto, mijo? Ya chocaron. Su primera impresión fue que la carretera seguía en construcción, aunque en los últimos 2 meses la carretera había sido casi completamente acabada, salvo por detalles como pintura y el alumbrado público que brillaba por su ausencia. Pun intended, como siempre. Que brillaba... su primer... Perdón, es so close to home. Está tan cercano a casa esto que tengo que volverlo a leer porque me dio risa, discúlpenme. Su primera impresión fue que la carretera seguía en construcción, aunque en los últimos 2 meses la carretera había sido casi completamente acabada, salvo por detalles como pintura y el alumbrado público que brillaba por su ausencia, como siempre, en esa vía lúgubre y malvibrosa. No creo, mamá. Deben estar pintando las líneas de los carriles, ahorita se mueven. No, perdón, debe ser algo más como... No creo, mamá. Deben estar pintando las líneas de los carriles, ahorita se mueven. Luis pudo escuchar el murmullo de su abuela rezando, lo que no era buena señal. La piadosa, pero cruel anciana, solo rezaba al salir a carretera, no durante el camino, no a menos de que algo saliera mal. Autos a alta velocidad frenaron bruscamente detrás de ellos, y pronto pudo ver por el vidrio trasero una larga fila acumulándose, y cuyas luces parpadeaban como un pelotón de criaturas fantásticas, un ejército de hadas luminosas desafiando el mal que acechaba esa región por las noches. Pues ni modo, a esperar, dijo su madre. Somos los primeros. Mira todos esos cristianos detrás de nosotros. Luis era un fan de los libros de fantasía desde pequeño, a diferencia de su madre y abuela, con quienes vivía y que eran fans de un solo y sagrado libro. Un libro de fantasía sobre un zombi mágico, decía él cuando hablaba con sus amigos. Hoy, a sus 22 años, Luis podía comprobar sin ningún problema haber leído una centena de libros y trilogías de ficción y fantasía, ya fuera recitando pasajes completos de forma impecable o debatiendo por horas en foros de internet las implicaciones morales de las acciones acertadas o equívocas de sus personajes preferidos o repudiados. Esas credenciales en el mundo de la mitología clásica y moderna, de los miedos y anhelos profundos de la humanidad, lo habían preparado para casi cualquier sorpresa mundana, con una mirada profunda y brillante que compensaba su ineptitud social. Paréntesis, mi personaje es un autista funcional. Para casi estaba preparado, ¿sabes? Estaba preparado su conocimiento, lo había preparado para casi cualquier sorpresa. La vida en Tamaulipas, bueno, ¿qué chingados tienen esos perros? Buen perrito, buen perrito. Están bien emocionados por ver a una persona después. Ha llovido fuertísimo las últimas 12 horas o más. Como que les alegra volver a ver el aire despejado y a un bípedo pasar frente a ellos, ¿no? Como mueven la cola fascinados por ver a un ser humano después de escuchar truenos que los aterrorizaron, ¿no? Estaban escondidos abajo de una mesa en el comedor, pobrecitos. Pero bueno, su euforia así como que pone una vibra medio, ¿no? Esotérica a mi lectura, ¿no? Tener perros tan angustiados de fondo. Supongo que está bien, ¿no? Para el ambiente. Continuemos.
Esas credenciales en el mundo de la mitología clásica y moderna, de los miedos y anhelos profundos de la humanidad, lo habían preparado para casi cualquier sorpresa mundana, con una mirada profunda y brillante que compensaba su ineptitud social. Para casi cualquier sorpresa. La vida en Tamaulipas había demostrado una y otra vez ser capaz de rebasar la ficción policíaca noir y más de una película de terror. No hacía más de un año que la noticia se hizo conocida en la región, pero pasó desapercibida en el resto del país y el mundo. Casi una centena de cuerpos fueron descubiertos en una fosa clandestina a unos cuantos kilómetros de su ciudad. La mayoría de los cadáveres eran de migrantes identificados, a estas alturas, por sus familias sudamericanas, madres, padres e hijos que entre lágrimas y rostros desencajados lloraron amargamente demandando justicia a los oídos sordos de una Procuraduría de Justicia que parecía no procurar nada en absoluto. De otros tantos cadáveres nunca se conocieron nombres. El caso pasó sin pena ni gloria, sin atención ni consecuencias, como tantos otros que su corrupto y despiadado país aprendió a dar por sentado, por hecho, por cotidianos. Al parecer, desde los inicios de la conquista española, donde el pillaje, la brutalidad y el abuso eran la regla. Sin embargo, no fue sino hasta hace menos de 10 años que la violencia y la criminalidad salió del control, se recrudeció. Con el inicio de la aplicación de las Fuerzas Armadas como estrategia de lucha contra el narco, en la inútil y contraproducente guerra contra las drogas, marca registrada, aumentaron en Luis las pesadillas y la ansiedad social. Un ligero caso de Asperger le provocaban una sensibilidad social muy amplificada que rara vez podía expresar de forma eficiente otra razón más para vivir entre sus libros y foros de internet. Aunque en momentos como este no tenía mucho que leer, más que las vibras cada vez más densas de la gente que permanecía en sus autos, expectantes, sin valor para bajar de ellos y preguntar qué carajos era lo que sucedía en esa carretera. No dejaban de mirar, ansiosos, las pocas personas que se encontraban de pie delante de ellos, junto a los camiones, mirando la situación. Eran halcones, vigilantes de poca categoría al servicio del cártel, que permanecían de espaldas frente al auto y armados con metralletas de uso exclusivo del ejército y radios. Los halcones eran jóvenes de entre 15 y 25 años, todos vestidos de rojo que reían desafiantes, vestidos con la ropa de moda que solo los jóvenes de clase alta podían comprar, pero gritando con los acentos y las palabras de la marginación. Luis los reconocía invariablemente por sus gorras llamativas, llenas de dibujos que simulaban tatuajes y recargadas con cristales Swarovski. Podía reconocer ese uniforme informal criminal fácilmente. Era la marca de una nueva clase social en la región. Una imagen que gritaba dinero y mal gusto, estatus temporal y nuevo rico. Mensajes comenzaron a circular en las redes sociales, una vorágine de mensajes volando de celular en celular. Los conductores y sus copilotos, las personas que viajaban en esos automóviles encallados en la carretera comenzaron a ir hacia sus celulares con pantallas brillantes que iluminaban sus rostros frente a los tableros de sus autos, estacionados en parking, en una carretera sin luces, a la merced de jóvenes armados. Mensajes comenzaron a circular en las redes sociales, advirtiendo a la población no acercarse a esa zona, la zona donde precisamente estaba atrapado. Él, su abuela y su madre. ¿Dónde dejé el coso este? Ah, aquí está.
Pero no todos los ciudadanos de ese lugar revisaban sus redes sociales todo el tiempo, y así uno a uno fueron llegando autos sin idea de lo que sucedía en ese lugar donde se encontraba. Va de nuez. No todos los ciudadanos, no todas las personas en la ciudad revisaban sus redes todo el tiempo. No todos estaban pegados al celular para enterarse de que había una situación de riesgo en esa zona, en el sector. Por lo tanto, uno a uno fueron llegando autos sin idea de lo que sucedía y permanecían muertos en una fila que continuaba extendiéndose detrás de ellos, apagando sus luces y callando sus voces interiores, uno tras otro, como fingiéndose muertos frente a un animal salvaje que ataca por defender su territorio y no por hambre. Luis temió que los halcones intentaran robarles sus pertenencias, su laptop, sus libros y los paquetes que acababa de recibir en la última oficina postal estadounidense antes de llegar a México. No podía confiar en el correo mexicano que tantas veces desaparecía paquetes o los entregaba en malas condiciones, por lo que ordenaba sus ediciones especiales de libros y figuritas coleccionables de monas chinas a un apartado postal que visitaba en ocasiones como esta. Hace apenas unos minutos, tras cruzar la aduana, comenzaba a abrir sus paquetes dentro del auto en movimiento, lleno de expectativa y felicidad. Pocas cosas le causaban alegría tanto como el momento en que confirmaba una orden en internet y el momento en que recibía el paquete en sus manos. Era algo así como aquello que se dice sobre comprar botes, ¿no? Lo que en México les dicen yates, que en realidad son botes, ¿no? Son botes pequeños con un camerino, pero les dicen yates. Es lo que dicen sobre los botes, ¿no? Por ejemplo, en Miami, si tienes amigos de Miami o de Puerto, pregúntales, ¿no? Hay un dicho anglosajón, un dicho gringo en inglés que dice the best 2 days regarding boats are the day you buy it and the day you sell it. Ahora, bueno, queda abierto si el mejor día es el día que lo compras. Bueno, obviamente porque eso no queda abierto, eso está, no se discute. Pero luego el día en que lo vendes, y no creo que sea porque se aprecian como terrenos o casas, ¿no? Creo que tiene que ver más con el por fin poderse deshacer de uno de ellos, ¿no? En el caso de Luis era como que proporcionalmente opuesto, ¿no? Bueno, completamente lo contrario. Su alegría era ordenar y recibir, ¿no? No había el deshacerse, él estaba completamente seguro, ¿sabes? No había como culpa de comprador. Hacía la compra y esperaba la compra y recibía su compra y era una satisfacción así padrísima, no era algo como OCD. Era como, sí, era una obsesión compulsiva, no era como adicto a las compras por internet. Entonces, pocas cosas le causaban la alegría tanto como ese momento, ¿no? Pero esta vez, la alegría le duró poco. Fue entonces que notó que su madre, su abuela y él, oye, no, ¿cómo así? Pero ¿cómo así? Oye, no, ¿cómo así? ¿Pero qué horas son? Va, tenemos 12 minutos, creo que si acabamos el capítulo 2, raza. A ver, vamos a meterle galleta acá al asunto, ¿no? Ay, cabrón, me atacan mis muebles. Me sentí así como el profesor de Bustamante, ¿no? El de las plantas, que entra a dar su clase y lo atacan las plantas. Ok, va. Nos quedamos aquí. Fue entonces que notó que su madre y su abuela y él estaban justo entre todos los autos civiles que llegaron después de ellos y los camiones que bloqueaban la carretera.
Estaban en el sándwich, justo en medio del sándwich. Ensandwichadotes ahí en la situación de riesgo, ¿no? Todos esos autos permanecían unidos como una manada de cebras al acecho de una leona. Los camiones que bloqueaban la carretera se encontraban a la misma distancia, pero adelante, silenciosos como una bomba a punto de explotar. Tic, toc, tic, toc, tic. Silencios que solo se escuchan un instante antes la bomba de estallar. Tic, toc. En el centro del tramo de carretera, debajo del puente a desnivel, no había nadie más que ellos. Nadie. 10 metros hacia adelante, ni 10 metros hacia atrás. Si los halcones quisieran matar o robar a alguien, serían a él y a su familia, los primeros en su línea de ataque, los primeros en la línea de disparo, serían ellos. Línea de tiro. De esta narrativa sí soy responsable yo. Entonces, esos son los tipos de detalles que hay que consultar. Miró a un halcón que se dio la vuelta rápidamente con un radio en mano y comenzó a caminar hacia ellos. Ni su madre ni su abuela decían nada, como ignorando la situación, como si no diciendo nada fuera a desaparecer. Él miró sus paquetes regados en el asiento trasero y pensó que sería terrible perderlos si les robaban el auto. Tocó su cartera y pensó en lo difícil que sería tramitar la visa de nuevo si se la robaban. Vergas, ahí viene el gas. Vamos a escuchar al gas, ¿no? Un minuto. Hagamos un minuto de silencio para el gas. El perro siempre ladra con... Es la única grabación, hay como 4 grabaciones que pasan por aquí por la calle. Y esa es la única a la que el perro le ladra. Siento que como que quiere cantar. La bocina o el sistema de audio, las cabezas que reproducen la cinta magnética del cassette que utilizan para esa bocina, hacen que vibre el audio como que una frecuencia, ¿sabes? Como que subaudible para el ser humano, pero que le pega justo, así, pero justo en el nervio, pins and needles, al perro, ¿no? Entra como en un éxtasis y se pone a ladrar como que en la misma, en armonía, ¿no? Con la grabación espantosa del gas. Pero volvamos al texto. Tocó su cartera y pensó en lo difícil que sería tramitar la visa de nuevo si se la robaban. Recordó que ahí llevaba la última foto que tenía de Carla, su exnovia, y la apretó fuertemente sobre el pantalón. Pero los halcones no mostraron interés ni en su auto, ni en los demás autos estacionados detrás. Solo caminaron uno por uno entre ellos, como guardias vigilando una procesión congelada de ataúdes. Está verguísima, va de nuez, me gustó mucho. Recordó que ahí en la cartera llevaba la última foto que tenía de Carla, su exnovia, y la apretó fuertemente sobre el pantalón. Pero los halcones no mostraron interés ni en su auto ni en los demás autos estacionados detrás. Solo caminaron uno por uno entre ellos, como guardias vigilando una procesión congelada de ataúdes. Se sintió solo, inmensamente solo. El nerviosismo disimulado de su madre
y las oraciones cada vez más rápidas de su abuela se fundían con las risas desafiantes y maníacas de los halcones encocainadísimos hasta el chongo, con la cara dormida, en esa masa amorfa de sombras acechando la escena en el centro de la cual se encontraba él. Esas risas resonaban incomodándole tremendamente. Había leído cientos de veces sobre grandes villanos históricos reales, pero nunca pudo imaginarles riendo más inquietantemente que los vaqueros cocainómanos y crueles de esa región desértica, ese basurero de nuevos ricos instantáneos que huían con sus fortunas a Texas tan rápido como las amasaban, o que desaparecían sin dejar rastro. Las luces intermitentes de los autobuses iluminaban y por segundos excusez-moi. Las luces intermitentes de los autobuses iluminaban por segundos grafites ilegibles en las paredes del desnivel y se acumulaban en el aire como un mal augurio. Su madre bajó un poco las ventanas y apagó el auto. Nadie estaba reparando la carretera y lo innombrable estaba ocurriendo. Se encontraban atrapados en un narcobloqueo, una práctica común en la región que podía tener como objetivo robar, secuestrar, matar o detener a las fuerzas federales en persecuciones. Ni Luis ni su madre dijeron nada, intentando no mencionarlo frente a su abuela, pero ambos pudieron ver la confirmación en los ojos del otro cuando ella, sentada en el asiento del conductor, lo miró por el retrovisor. Su madre sintió lástima por él en ese momento y se preguntó si podría vivir por sí solo en este mundo caótico cuando ella ya no estuviera. Algunos lo llamaban sensible y brillante, pero para ella no era otra cosa que la enorme promesa fallida del astronauta que imaginó que llegaría a ser cuando lo certificaron como genio en la secundaria. Astronauta del que no había sombra alguna. Tal vez era sensible, pero eso no era una cualidad. No para ella. No en este país, pensó. Al menos no es un imbécil como su primo. Miró a su hijo de nuevo, que ahora miraba por la ventana como soñando. Observó su cabello castaño oscuro, su gran frente y esa línea recesiva idéntica a la de su padre, una incipiente calvicie que ambos manifestaron antes de los 20. Patty, madre de Luis, se casó con Eduardo cuando ambos tenían 18 y fueron inmensamente felices. Juntos planearon escapar esa ciudad y por un tiempo su sueño funcionó. No tenían idea que la muerte lo encontraría a él en un accidente aéreo cuando Luis era apenas un niño, ni que ella tendría que regresar de nuevo a vivir a ese lugar que, aunque seguía siendo tan feo como siempre, era ahora completamente diferente. Ya nunca veías niños jugando en las calles, no como cuando ella y Eduardo se conocieron. Ahora era un campo de batalla real, un Irak mexicano. Luis volteó a verla con ojos de venado asustado y sonrió nervioso. Ella no lo pudo devolver la sonrisa. En el lado opuesto de la carretera, que no estaba bloqueado, apareció manejando en sentido contrario una camioneta blindada con una torreta hechiza de altísimo calibre, manejada y ocupada por sicarios armados como militares y que se detuvieron justo en medio de la vía por la que eventualmente alguien tendría que alcanzarlos de frente. Estaban a menos de 10 metros del auto de la mamá de Luis. Los halcones, de a pie, detrás de ellos, callaron cuando órdenes urgentes salieron distorsionadas desde sus radios y comenzaron a correr hacia los camiones donde habían estado originalmente, pero ahora gritaban órdenes confusas y agresivas entre ellos y empuñaban sus armas de forma ofensiva conforme desaparecían hacia otro lado de los camiones, frente al suru, más allá de donde Luis podía ver. Entonces se escuchó la primera explosión, un lanzagranadas probablemente, seguida por ráfagas de metralleta. La abuela de Luis comenzó a gritar nombres de santos entre chillidos de miedo agudos,
como una rata, y su madre les ordenó agacharse. Podían escucharse balas golpeando en los muros de concreto del desnivel y ruidos metálicos por todas partes, frente y detrás de ellos. Miraban la alfombra del suelo del auto y solo podían escuchar gritos llamando por apodos, risotadas desafiantes y quemones de llanta. Todo entre repeticiones largas de balazos y otra explosión. La refriega duró poco más de 3 minutos, pero pareció una hora. Vergas, güey, está buenísimo el pinche libro. A ver, qué mal gusto hablar bien de lo que hace uno mismo, ¿verdad? Lo hago simplemente porque me considero poco más que un medio. Soy poco más que un medium. Estos libros y el 95% de lo que hago lo hacen potestades más altas que yo. Yo soy un poco más que un instrumento de las palabras que se escriben solas. Continúo. Cuando el silencio, cuando el silencio regresó, cuando el silencio regresó, fue Luis el primero en mirar fuera del auto. Sentía sus ojos palpitando por dentro de su cráneo y un agudo dolor en el estómago, como náusea, que le mantenía el pulso acelerado. Una luz intensa inundaba todo. Algunos carros en la fila estaban fuera de lugar. Parecía que algunos intentaron echarse en reversa, chocando contra otros. Realmente habían chocado entre ellos, tratando de echarse en reversa. Decenas de autos en una fila, chocando unos contra otros, destruyéndose sus propios autos en terror, pisándole al acelerador en reversa, como si pisando el acelerador en reversa fueran a llegar al cielo o salvarse. La tanqueta hechiza estaba en llamas a varios metros de donde la vio la última vez, y cuerpos de sicarios y halcones pavimentaban la calle. La luz parecía venir de distancias de distintas partes, y reconoció camionetas de los marinos que avanzaban con reflectores enormes como velets gigantes detrás de una formación militar que confirmaba el abatimiento de sus enemigos. Su madre les preguntó si estaban bien. Él contestó que sí, y su abuela agradecía a Dios como en un trance. Ahí notó el parabrisas con 2 agujeros de bala. El vidrio se sostenía pero enteros y por poco. Pero alrededor de los 2 puntos vacíos se formaba una estrecha telaraña de vidrio quebrado que se sostenía en su lugar. No lograba procesar lo sucedido. Miró sus paquetes en el asiento y soltó su cartera con alivio. Las palmas de sus manos estaban empapadas en sudor. Un grito sonó cerca, detrás de ellos, y se repitió una y otra vez. Era un hombre manchado de sangre, pidiendo ayuda a los marinos. Conforme pasó junto a ellos, entendió sus palabras. ¡Mi hija! ¡Ayuda! ¡Mi hija! Los uniformes le ordenaron detenerse. Los uniformados ordenaron detenerse y levantar las manos. Lo revisaron violentamente y lo mandaron hacia las camionetas. Un sonido de ambulancia se encendió a los pocos segundos y avanzó entre los escombros hacia ellos. Más gente bajó de sus autos, pero se les ordenó permanecer en ellos. Solo 2 más se quedaron de pie fuera de sus autos pidiendo ayuda. Varios civiles fueron heridos o muertos. En menos de 10 minutos, un grupo de militares en el convoy logró arrancar los camiones y autobuses robados que habían sido usados como barricadas por el crimen organizado y los estacionaron a la orilla de la carretera, abriendo paso a los automóviles. «Bendito sea Dios», exclamó su abuela, que había marcado olor fecal en el aire. En cualquier otra circunstancia Luis hubiera reído al respecto, pero mirando los cadáveres a su alrededor, no le pareció remotamente gracioso. Pudieron haber muerto.
Un militar comenzó a coordinar la salida de los autos que estuvieran en condiciones de moverse para continuar sus viajes. No hubo garantías de seguridad, no hubo información sobre más enfrentamientos, no sabían si podrían considerarlo terminado, pero avanzaron, sin opción, poco a poco, entre la multitud de autos que peleaban por pasar primero por el estrecho espacio que sorteaba los cadáveres apilados. No fue por morbo, sino por legítimo interés por la muerte, o la fragilidad de la vida más bien, por la ambición y sus consecuencias, que miró atentamente una de esas pilas de muertos arrastrados a las orillas del desnivel que permanecían en las sombras detrás de uno de los camiones orillados. Un cuerpo aún se movía lánguidamente. Su primer instinto fue pensar que era un cadáver con movimientos post-mortem. Ya había leído al respecto, pero en un segundo logró constatar que el joven con la playera Armani Exchange ensangrentada ahora agitaba sus brazos bruscamente y pudo ver, no por un instante, ni por el rabillo de su ojo, sino por largos segundos y de frente, lo que el criminal herido intentaba quitarse de encima, algo que difícilmente podría ser llamado humano. Nada lo pudo haber preparado para las balas perdidas que casi le matan o convierten en huérfano completo, pero lo que logró ver, semejante en concepto a una hiena lamiendo los despojos de la presa de un león, no le era ajeno. Ese cuerpo humanoide con rostro desfigurado y rodeado por una sombra pesada que parecía absorber la luz a su alrededor, era un vampiro. Un vampiro mordiendo y lamiendo bruscamente al halcón que respondía torpemente a cada embestida de esa figura de sombras contra su cuello. Estaba presenciando por primera vez a un vampiro de verdad. ¡Carajo! Acababa de confirmar la existencia de su primer ser mitológico. Criptozoología. Durante el camino a casa, se concentró en las sombras de la carretera, buscando sugestionarse para alucinar, pero no pudo. Podía ser autista, pero no estaba loco ni era esquizofrénico. Sabía lo que vio, y no pudo persuadirse de lo contrario. Además, estaba preparado para lo que vio. De alguna forma esperaba inconscientemente llegar a ver o escuchar sobre vampiros en esa región del país. Cuando leyó al respecto a los vampiros en el noreste de México, en un mensaje de internet, le pareció igual de descabellado de lo que le parecería a cualquier otra persona el escuchar su testimonio sobre lo que acababa de ver él mismo esa noche entre las sombras hace un momento. O tal vez menos descabellado aún, porque él tenía una mente abierta y sospechaba, desde que tenía memoria, que no era casualidad que a través de milenios la humanidad no hubiera renunciado a las historias de seres fantásticos o sobrenaturales. Es decir, su madre y su abuela, con quienes vivía, no habían dejado ellas mismas de hablar con y sobre ese ser fantástico en el cielo, con barba y túnica blanca, que era todopoderoso y todo amoroso y sin embargo permitía que ocurrieran horrores como los de esa noche. De forma inconsistente o contradictoria, tal vez, pero justificado realmente en la naturaleza humana. Pero los vampiros eran algo diferente. No todos los mitos son iguales. Él dudaba de la existencia de Dios, pero no dudaba de la existencia de los Nephilim, descritos en algunas partes de la Biblia. El problema era que todo era confuso, como esa noche. En la carretera a casa intentó recordar la conversación completa con el usuario misterioso que le avisó por adelantado lo que terminó viendo hoy. Ese día abrió una aplicación de celular usada para compartir secretos de forma anónima con otros usuarios locales, y que se volvió viral en México cuando cientos de imbéciles sin honor comenzaron a compartir las fotos desnudas de sus exnovias y examantes.
Él, como otros miles, bajó la aplicación al enterarse del festival de desnudos por medio de los chismes en Facebook sobre chicas quemadas en esa aplicación. Pronto se dio cuenta que los desnudos no eran tantos ni tan buenos, y que los chismes eran de pésimo gusto y repetitivos. A Juan Velázquez le gusta que le den por el ano, y a su novia no lo sabe. Yo me cogí con J, cito textualmente, yo me cogí con J a Luisa Leal y ella tiene novio. Esta, cito textualmente, esta Daniela Gómez es bien puta, todos se la cogen, etcétera, etcétera, etcétera. Además, los idiotas compartiendo las fotos probablemente no entendían que por su estupidez ninguna mujer volvería a desnudarse frente a la cámara de su novio por miedo a terminar en internet, lo que era una pena para la fotografía cándida amateur en general. Muy buen punto. Fair enough. Estaba a punto de terminar de cerrar y borrar la aplicación de su celular cuando vio un secreto diferente entre ese cúmulo de rumores de gente que no conocía ni pretendía conocer, y de fotografías de adolescentes desnudas. El texto se leía así, decía, cito: he trabajado como exorcista independiente con jesuitas en todo el mundo y me consta que hay una plaga de vampiros en el noreste de México. Fin de la cita. Leyó el mensaje sin leer y siguió en busca de algún desnudo que valiera la pena. Cuando procesó lo que acababa de leer y regresó al mensaje en cuestión, lo leyó una y otra vez. Un mensaje conciso, escrito sobre un fondo rojo oscuro y sin likes, ni comentarios de nadie más. La mayoría de los chismes y fotos tenían decenas de comentarios, peleas, burlas y cientos o miles de likes. Pero no este mensaje. Lo leyó una y otra vez. Entonces escribió en los comentarios, cito: a ver, explica. De su mensaje solo obtuvo un mail como respuesta por parte del autor, del secreto, y tras horas de pornografía mal encuadrada y de poses desafortunadas, decidió anotar el mail y borrar la aplicación. Nada en ella era remotamente tan interesante como esa publicación del exorcista. Horas después, comenzó un intercambio de correos de una o dos líneas con quien en principio sospechó era alguna especie de esquizofrénico, pero que con el transcurso de la noche demostró saber no solo suficiente sobre el mito del vampiro, sino de la religión católica y de la situación de la región en la que Luis vivía. Al final de su correspondencia virtual con el personaje misterioso, quedó convencido de que no era una explicación loca. En parte por su disposición natural hacia la mitología y su interés por los arquetipos, en parte porque la sangre derramada en México durante los últimos años era el verdadero sueño húmedo de cualquier criatura depravada con un gusto por el sufrimiento y la sangre humana. Cuando Luis, su madre y su abuela llegaron a la casa, se encerraron inmediatamente y ellas comenzaron a hacer llamadas. Luis se fue a la cama e intentó recordar un libro que relataba las atrocidades cometidas por los híbridos nacidos de los Nephilim y las hijas del hombre. Permíteme un segundo. ¿Qué hora? ¿Cuánto? No. Oh, se me cerró. Oh, necesito keyboard. Disculpen. Solamente tengo un teclado para las dos laptops. No me pregunten por qué. Y necesito desconectarlo y conectarlo en la otra, etcétera, etcétera. 1 hora 15 minutos, válgame la chingada. Bueno, por primera vez me paso realmente de la marca de 1 hora. Por respeto al formato, deberían de durar 1 hora estos podcasts, ¿no? Este es el episodio 4, ya me pasé 15 minutos. Creo que ya pasándome 15 minutos es un cuarto de 1 hora. Yo creo que ya habiendo roto la marca, ya no tiene sentido que aborte en este punto. Yo creo que lo mejor sería acabar el capítulo, ¿no? Y ya dar por cerrado el podcast. Déjame checar cuánto le queda. Dame un segundo, please. Please, porfis, virgencita. A ver.
1, capítulo 3. Vergas, acabo de acabar el capítulo 2 y no me di cuenta. Voy a volver a leer el último capítulo, disculpen, el último párrafo del capítulo 2 para dar por terminado el podcast. Cuando Luis, su madre y su abuela llegaron a la casa, se encerraron inmediatamente y ellas comenzaron a hacer llamadas. Luis se fue a la cama e intentó recordar un libro que relataba las atrocidades cometidas por los híbridos nacidos de los Nephilim y las hijas del hombre. Fin del capítulo 2. Fue un placer haberles compartido pues los capítulos ya narrados apropiadamente en tercera persona, lo que ustedes normalmente llamarían un libro, que en realidad es un libro de ficción narrativa, ya sea ficción histórica o ficción, ¿saben? Narradores omniscientes que hablan en tercera persona. Porque 3 podcasts seguidos sobre cartas melosas de un personaje que está encerrado en una prisión de migración en Estados Unidos, pues igual no les dice mucho a ustedes en absoluto, no les dice nada de hecho sobre vampiros, que he estado vendiendo es el tema de esta novela. Entonces, para reivindicar mi podcast, utilizo el episodio número 5, como el punto de partida. Yo creo que si se leyeran en retrospectiva los episodios tendrían más sentido. Así que por fin les dejo que es la piedra roseta de esta colección de episodios beta, de este proyecto beta que es Popcorn Radio Beta. Me truena la rodilla horrible después de un choque que tuve. Fue un placer. Muchísimas gracias a los 2 o 3 que sé que están escuchando esto completo. Chao.